Señor Pau Ortiz Rosell, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Más Allá de lo que Vemos. Un gusto tenerlo acá en esta segunda temporada del programa. Es un honor poder conversar con usted luego de haber visto todo el material tan fantástico que usted ha realizado por América Latina. Muchísimas gracias y bienvenido. No, muchas gracias, Ixel, por invitarme y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, felicitarlo nuevamente por este trabajo tan bonito y tan bien hecho que se titula Lejos del Sur. De verdad que es algo que como migrante me ha reconfortado muchísimo y, como le dije, me ha servido de catarsis porque son temas muy reales, son temas que de verdad tocan fibras y es un trabajo tan bien hecho que quiero que conversemos mucho, principalmente de dónde salió esta iniciativa de irse de España para América Latina, para México, a tomar todos estos testimonios. Claro, yo ahora vivo aquí, en México, desde hace 3 años, aunque llevo 7 años viniendo aquí. Vine la primera vez por un amigo que me invitó y me quedé 9 meses, creo. Empecé a grabar como un documental también sobre migración, que se llama Al otro lado del muro. Yo venía haciendo cosas, yo aparte de estudiar cine, estudié psicología, o sea, no lo terminé, pero empecé. Y me interesaba mucho temas que tuvieran que ver con la psicología, pero cuando llegué a México empecé a meterme también en temáticas más sociales y cuando me metí en temáticas sociales, en San Cristóbal de las Casas, que es como el lugar de más ONGs del mundo por metro cuadrado, diría, ya como que no me resultaba interesante hacer nada más. Digamos que las temáticas sociales para mí hacen que tenga sentido en mi trabajo, ¿no? O sea, es como, bueno, sientes que estás siendo un poquito más útil para algo más que para hacer dinero, digamos, con tu trabajo y, y para, sí, para generar un trabajo en sí mismo, ¿no? Que puedes visibilizar algunas situaciones que son muy problemáticas para otras personas. Entonces, yo empecé trabajando en temas de migración y digamos que es el tema que más he trabajado, pero luego, fruto de este primer documental, eh, empezamos una productora con otra persona que ahora mismo está en España, entonces estamos como partidos los dos, que se llama María Nova López, y empezamos una productora con la idea de hacer documentales sociales. Y desde entonces hemos trabajado en diferentes temas: salud mental, género, medio ambiente y algunas cosas más, pero digamos que sí, en el colectivo LGTBI, digamos que desde entonces hemos querido que esa productora solo se enfoque a estos temas y desde entonces pues lo hemos logrado, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ver con eso. ¿Qué tal ha sido la experiencia, tal cual como dicen en el episodio 1 de Lejos del Sur, viajar a estos países y vivir en esos países donde las vidas, las libertades y las seguridades están en peligro? Claro, para mí viajar a México, o sea, bueno, una cosa que ya me di cuenta desde el minuto uno, sobre todo cuando empecé a grabar a esta familia de este documental que son de Honduras, no era lo mismo que yo llegara de España que llegara de Honduras, ¿no? En un caso, pues no podía decir que te abren, bueno, sí, te abren las puertas, o sea, puedes tener dificultades para gestionar papeles igual que muchas otras personas, pero claro, si eres de Honduras tienes un estigma y un racismo hacia toda la gente de Centroamérica muy fuerte, ¿no? Entonces yo grabando esa serie,
yo aunque fuera un migrante, evidentemente era un migrante privilegiado ya de entrada, además de haber podido acceder a una cierta educación, de entrar a México la segunda vez ya con un trabajo o con un proyecto, digamos, ¿no? Que era este documental. Entonces, cuando hicimos la serie, que ya llevaba 4 o 5 años moviéndome por México, la idea era visibilizar esos problemas que tienen personas que son de otros países, ¿no? O sea, en cada capítulo de Lejos del Sur hay una nacionalidad, o sea, cada persona es de una nacionalidad distinta, son nacionalidades que algunas son menos bienvenidas que otras, vamos a decir. En general, todas tienen, no son alemanes que van a Alemania los que tienen problemas, por decir algo. Entonces, la finalidad era retratar un lugar de paso de migración y un país, o sea, y que la persona protagonista fuera de un país donde es un problema pasar por México, o es un poco más problemático, ¿no? ¿Le ha servido todo este trabajo cinematográfico, todo este trabajo audiovisual que usted ha hecho en México con personas de tantas culturas y de tantas nacionalidades distintas para poder conocer más a profundidad todo el trabajo social y todo lo que se vive en este continente latinoamericano? Sí, 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 no, completamente. O sea, al hacer esta serie, pues me ha hecho, pues abrir, o sea, lo que dicen, ¿no? Es de que el racismo se cura viajando, o un montón de cosas se curan viajando, conociendo gente de otras culturas. Pero cuando uno empieza a ver gente de otras culturas y empieza a entender cada cosa como es, evidentemente te das cuenta que todos somos iguales, ¿no? Lo que pasa es que tenemos situaciones diferentes, depende del país, los padres que nos han tocado, padres y madres, la educación que hayamos recibido por el dinero que tenga esa familia en sí, o sea, como hay una serie de factores que te ponen en una situación. Y a mí el hecho de haber conocido gente, yo no conocía gente de Haití, por ejemplo, ¿no? En este documental, esta serie documental, conocía gente de Haití, que, que además como hablan criol, es complicado, ¿no? Conocerles mejor y saber en qué situación sale alguien de Haití, de su país, de qué manera tienen que gestionar las cosas en México, pues te abre un poco más las miras de la problemática concreta de Haití. Había otro chico, por ejemplo, que era de Nueva Guinea, en África, y entonces esa persona había salido de una guerra civil y qué situaciones se había encontrado, ¿no? Al llegar a México y por qué se había llegado hasta México, porque empezó yendo por Brasil, empezó a subir, ¿no? ¿Qué pasa en la selva del Darién, por ejemplo? Con esta persona de Haití nos explicó cómo, cómo pasa por la zona de Colombia precisamente y qué problemas hay ahí. No sé, como que sí que me dio una visión general de qué significa ser de cada país y qué problemas pueden tener los diferentes tipos de migrantes que pueden pasar por aquí, muchas y muchos con la idea de ir a Estados Unidos, pero algunas personas con la idea de quedarse, ¿no? Su opinión con respecto a ese tema tan importante como migrante, yo hice como venezolano que vive en el extranjero, son muchas las personas de América Latina que quieren irse a Europa por el concepto de que es el primer mundo, por el concepto de que es otro continente, por el concepto de que allá hay una cultura más conservadora y uno puede tener una mejor experiencia de vida. Y usted, como español, como europeo, venirse a América Latina, venirse a México y entrevistar a personas que están en situación de asilo por temas de violencia en cada uno de sus países, El Salvador, Honduras, Venezuela incluso. Entonces, ¿qué me puede decir usted con respecto a eso, usted como europeo en América Latina? Claro, me imagino que uno, si tiene la oportunidad de hacerlo, siempre quiere ir a un lugar que no sea la zona que ya conoce, si tiene posibilidades de trabajar en algo que quiere hacer, ¿no? Entonces, encuentro normal que personas de Latinoamérica quieran ir a Europa y que personas de Europa
o algunas personas de Europa quieran ir a Latinoamérica, igual que algunas personas a la inversa, ¿no? Claro, para mí, que ya decidí hace muchos años que quería tocar temas sociales y que era algo que a mí me llenaba, aunque esto exista en todo el mundo, evidentemente en Latinoamérica hay situaciones, en México concretamente, que es un país enorme, hay muchos tipos de situaciones con muchas desigualdades, ¿no? Entonces, no sé, siempre que venía aquí me parecía que lo que está pasando, claro, queda mal decirlo, pero que lo que está pasando en España no tiene el nivel de conflicto que tiene en México, ¿no? Entonces, trabajar en un lugar donde da la sensación de que igual poder visibilizar un poco más las cosas que están ocurriendo me parecía más interesante. Y al mismo tiempo, a nivel personal, conocer otra cultura en profundidad viviendo aquí me parece, no sé, como que es muy enriquecedor para mí. O sea, ya sé cómo se comunican los españoles, concretamente los catalanes, en Barcelona. Allí tengo como un grupo de amigos que ya conozco. Como que uno no sale mucho del espacio de confort. Pero bueno, otra cosa es querer salir, porque evidentemente a los venezolanos, Juan Carlos, por ejemplo, que es el protagonista del capítulo 4, le tocó salir porque Venezuela, y yo no sabía, es un país muy complejo para ser gay. O sea, si tú eres gay y vives en Venezuela, te va a tocar esconderte, te va a tocar un montón de cosas que igual en otros países no te pasaría, ¿no? Entonces, yo podía escoger salir de Barcelona y no fue por un motivo de que nadie me persiguiera, aun, aunque haya muchas cosas que puedan no gustarme de mi cultura, pero no, nadie me perseguía en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí siento de empatía por la gente que sale de su país y su zona de confort, aunque no la haya decidido, porque entiendo cierta nostalgia o entiendo algunas cosas que me parece que son iguales para todas las personas que salen de su país. Más allá, repito, de que yo tengo el privilegio de no tener que salir porque nadie me está acosando, ¿no? Y ya que toca ese punto de sentir la empatía por las personas que han salido de su país, como hace rato yo le comenté, cada vez que yo veía un capítulo de Lejos del Sur, me sentía más identificado, me sentía más conectado y me sentía más tocado por cada tema que usted toca en cada capítulo. Pero ahora usted, como el director, como el creador de ese documental, que usted me haya dicho que una historia le llegó a ese punto, a esa sensibilidad a usted como persona, ¿hubo algún trabajo, algún testimonio o alguna entrevista que lo tocara más a usted como ser humano en comparación con las otras? No voy pensando por capítulos. Es que hay varias, ¿eh? O sea, claro, al hacer una serie, por ejemplo, en el documental que te comento al otro lado del muro, que además el primero, ahí nos pasamos mucho tiempo grabando, haciendo un seguimiento de la familia. Es la historia de una familia de Honduras que tiene a su mamá en prisión y te puedo pasar el link si quieres para que lo veas también. Es una historia de una familia de Honduras que tiene a su mamá en prisión y no tienen papá y entonces tienen que sobrevivir en esa situación sin papeles. Y claro, como grabamos en directo, grabamos todo el proceso, ¿no? Durante más de 2 años. Y eso llega a tocar de una manera pues, muy profunda, a pensar, a cuestionarse, a decir los privilegios que uno pueda tener, sobre todo cuando estás empezando a hacer cosas a nivel social, a sentir culpa, por ejemplo, ¿no? Que en realidad hoy en día pues ya pienso, ¿no? Pues usa los privilegios que puedas tener para, para visibilizar una situación, ¿no? Entonces, en ese caso me tocó muy profundamente. En el caso de la serie, sí que hubieron varios casos que me parecieron aberrantes o muy fuertes. Uno es de este chico que era de Nueva Guinea y había salido de allí dando como toda una vuelta.
y de una guerra civil, estando esperando en un sitio durante un año para salir, no sé, me pareció como una aventura de vida muy fuerte y él mantenía como el buen humor, ¿no? Esa me pareció como muy fuerte. Se me hizo muy fuerte también la narración de la chica de Haití del capítulo 5, que es sobre parteras, que tenía que cruzar una selva donde había leones, donde había gente que mataba a otra gente, donde había gente que robaba. Me parece muy complicado cómo debe ser ese paso, ¿no? Y yo me lo iba imaginando y decía, madre de Dios. Mm, No sé, también tuve como un chico de Honduras que me contaba cómo había hecho su recorrido en tren. Me pareció, era un chico súper tranquilo, pero al mismo tiempo lo relataba como una aventura, además, ¿no? Me parecía que su aventura, que en Europa mis amigos, yo no lo hice esto, pero mis amigos que se iban como de aventura por Europa, con el Interrail, ¿no? Que era como un tren que cruzaba Europa. Y entonces él me lo relataba como si fuera su aventura que había hecho con un amigo, que en realidad estaba, ¿no? Pues casi lo atracan en el camino, eh, pues pasando sed, hambre, yéndose para que no lo agarrara la policía, pero él me lo transmitía como si fuera como una especie de aventura juvenil y me parecía que fuerte la resiliencia de esta persona, ¿no? Que decía, bueno, pues a malas me van a echar, me van a volver a mi país, pero no, a malas podía morir. Entonces, no sé, me sorprendió mucho Carlos, por ejemplo, que es del capítulo 3, que trabaja con las patronas. Con todo este tema de la violencia que muchos de los protagonistas, o todos los protagonistas, vivieron en cada uno de sus países, usted como extranjero filmando todos estos testimonios en cada una de esas zonas, como por ejemplo Ciudad de México o en Chiapas, que son lugares que sabemos que de alguna u otra forma tienen una carga de violencia y una carga de sectores, pues, unos más vulnerados que otros. Ustedes durante la producción, más allá de saber los testimonios de violencia, cada uno de los invitados presenciaron en algún momento o como dice usted, que le hicieron la secuencia de casi 2 años a esta persona en el documental de Más allá del muro. ¿Experimentaron en algún momento esa violencia? ¿Tuvieron en algún momento alguna experiencia que los marcara? Así negativa, no recuerdo nada, no. O sea, pasaron cosas, en cada capítulo pasaban cosas, digamos, extraordinarias. Por ejemplo, en el capítulo 5 hubo un parto que nos dejaron grabar y así ya se termina el capítulo 5 con un parto, ¿no? Fue bastante espectacular que justo en ese momento hubiera un parto, porque al final íbamos a grabar 4 días en cada lugar, 4 o 5, depende del capítulo. Entonces, La Bestia, por ejemplo, que no estaba pasando últimamente, pasó justo el primer día que empezamos a grabar. Sí hubieron cosas que ocurrieron, pero nada, o sea, a mí la única vez que me ha pasado algo que era un poco peculiar era cuando trabajé en una ONG y estaba ayudando a hacer un videoclip a una comunidad zapatista y sí entró un grupo paramilitar al Caracol. Eso sí, es la única cosa que me ha pasado que además es muy rara que pase. Eh, y de ahí, además, me di cuenta, tomé una lección de que precisamente el trabajo de educación que se puede hacer con el audiovisual está en un gradiente de la escala hacia la violencia que tendría que parar o sensibilizar de alguna manera para que esos niveles de violencia no llegaran a existir, ¿no? Así me hizo pensar en qué escala de esa escalera quería estar yo. O sea, yo no soy periodista de guerra, vamos a decir. Pero ¿para qué trabajo? O sea, ¿para qué quiero que no pase, no? Es la única situación grabando documental social que me ha pasado así de violencia fuerte. Se lo preguntaba porque, por ejemplo, en mi caso, yo creé, más allá de lo que vemos, para poder conocer la situación política y social de Colombia, que es un país donde yo vivo.
¿cierto? O sea, yo no estoy acá de turista, yo estoy acá de residente. Y cuando uno vive en un sector, en una ciudad o vive en un país que de alguna u otra forma tiene una carga política, social bastante difícil, como por ejemplo, como se dijo, los paramilitares, los guerrilleros y Colombia pues lamentablemente tiene una historia con respecto a eso. Pasan cosas como por ejemplo que a mí me dicen, ve, no hagas esta entrevista porque no toques este tema o no entrevistes a esta persona para que otra posible entrevistada o entrevistado no piense que el programa se está como desviando hacia acá, ¿cierto? Entonces, como uno también desconoce porque no es de allí, de ese sector, le hacía pues la pregunta con respecto a eso, porque a mí, pues, si es algo como más allá de lo que vemos, no es un trabajo como el de usted, que es ser adentrada en la comunidad durante mucho tiempo. Sabemos que de alguna u otra forma son sectores que a veces tienen ciertas autoridades o ciertas personas que tienen que saber quién entra al sector o quién sale, quién es de ahí y quién no es de ahí. Por eso le hacía la pregunta. Puede ser peligroso meterse en según qué temas de aquí en este país, está claro. Y evidentemente todo el tema que tiene que ver con los narcos, yo creo que es de los más peligrosos. Yo no he tocado nunca ese tema y no sé tampoco si lo quiero tocar, así que, pero bueno, sí, te pueden pasar cosas tocando, o medio ambiente también. Medio ambiente aquí han matado a un montón de periodistas por tocar temas de medio ambiente, porque claro, no les favorece a ciertas empresas. O sea, todo lo que tenga que ver con tocar dinero, me imagino, es lo más peligroso. Pero la mayoría de temas sociales, en realidad, a mucha gente le dan bastante igual, ¿no? O sea, mucha gente con dinero, vamos a decir. Entonces, creo que solo los temas que mueven mucho dinero son peligrosos. No suelen ser los temas que a mí más me interesan tampoco y por lo tanto creo que por eso no me siento inseguro no me siento en peligro cuando tocamos estos temas. Depende en dónde te metas y si es verdad que, como bien decías tú, siempre solemos ir con alguien, o sea, no llegamos a un lugar y hola, ¿qué tal? Sino que hacemos entrevistas con gente antes, hay organizaciones que nos ayudan a hacer contactos, o el amigo de un amigo que conoce a alguien. Sí, al final siempre llegamos sabiendo que los demás saben que nosotros llegamos. Eso también. Claro. Y haciendo referencia a eso, también, pues tocando todos esos temas sociales y todos esos temas políticos, me llamó mucho la atención que en el episodio 2, el que se llama África en Chiapas, el protagonista hace una reflexión, o mejor dicho, comenta algo que me llamó muchísimo la atención y quería preguntarle a usted qué opina al respecto. Y es que él dice que en África comparten iglesias, comparten capillas, comparten religiones, mezquitas, pero cuando se toca el tema de política, es ahí donde su comunidad se divide por completo. Eso a mí me pareció una frase fantástica. Claro, es que Guinea Conakry, o sea, antes he dicho Nueva Guinea, pero hay como 3 Guineas y David, que en realidad no se llama David, pero es un nombre que se pone ahí para que la gente se lo pueda decir. En Guinea Conakry, el que era periodista casi muere por meterse en política. Entonces, aunque él dice que es cuando se mete en política que hay disidencias, también en su país hay como, yo recuerdo 2 etnias, digamos, con religiones que creo que no son las mismas, eh, que están también continuamente quién de los dos tiene el poder, ¿no? Los Susus, que él es Susu, y ahora no recuerdo la otra. Entonces, yo creo que cuando se mezclan temas de religiones, las cosas como que son más complicadas todavía. Porque él dice esa frase, pero también dice estas 2 etnias que se van solapando y ahora tú, ahora yo, y a ver que si el presidente es de esta etnia y él. Pero sí, supongo que hay un gradiente, ¿no? O sea, como que la religión es lo que puede, como es algo tan identitario, la religión,
está en un punto, la política está en otro, y de ahí igual podemos ir bajando. O sea, no son excusas, ¿no? Para montar, o sea, no solamente son excusas, pero habría que pensar si realmente qué es lo que enciende más a la gente para generar un conflicto de este nivel. Al final muchas cosas tienen que ver con el dinero, ¿no? Porque vivimos en un mundo capitalista. O sea, quiero decir, que las excusas de política, a veces sí son excusas de política o religión, eh, sí, para sustentar el hecho de que yo agarre y mate a alguien. Y su pequeño punto de vista, su particular punto de vista, con respecto a lo que es la política latinoamericana para llegar a estos puntos de migración tan difíciles que usted ha podido experimentar a través de los testimonios de cada uno de sus entrevistados. Claro, yo no me dedico a la política ni soy historiador, entonces sí que la versión que te pueda decir yo sobre mi punto de vista es sobre lo que he vivido y digamos que porque ahora estaba diciéndote todo esto y en realidad mucha gente cuando haces una película de migración te pregunta como si fueras un experto en migración y en realidad de lo que es experto es de contar una historia, en ese caso de migración. Y evidentemente por haber tocado temas de migración igual sabes un poquito más que la media porque hay un montón de material que se va afuera, pero que tú sabes lo que ha pasado, ¿no? Pero claro, yo conozco un poco México, pero Latinoamérica, yo he estado en varios países, pero no he vivido allí. Entonces, pues he conocido mucho Latinoamérica a través de esta serie de Lejos del Sur, por ejemplo, o a través de personas que he conocido, pero, o yo qué sé, o de podcast precisamente que escucho sobre temas políticos en diferentes países de Latinoamérica. Pero claro, no sé, es como complicado unir como diferentes maneras de pensar y al mismo pensar como latinoamericano o latinoamericana. Sí, no tengo... Lo que pasa es, lo que sí me llamó la atención, y esto es también información completamente personal, es que en las Olimpiadas, yo las estaba viendo con mi pareja, que es mexicana ella, y, y cuando ganaba alguien de Latinoamérica, aunque no fuera de México, pues los mexicanos y mexicanas estaban contentos, ¿no? En España, nadie que gane de Europa, vamos a decir, se va a poner contento porque gane un alemán o un francés. O sea, sí que hay una identidad compartida en Latinoamérica que son, pues no sé, en Europa no existe al menos, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, esa parte es bonita. Luego tendrá todas sus complejidades, ¿no? Pero sí que hay una identidad latinoamericana, así como la identidad europea, la verdad. No me parece que esté muy unida, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por esa maravillosa respuesta sobre la identidad latinoamericana que muchas veces nosotros los mismos latinos no creemos que la tenemos o no creemos que existe. Y es muy valioso su punto de vista como una persona no latinoamericana se dé cuenta de eso que nosotros creemos que nos falta. Y usted dice que la tenemos. Pero nosotros sí creemos que de alguna u otra forma sí nos hace falta esa conexión y yo creo que nosotros, los latinoamericanos, creemos que ustedes, los europeos, lo tienen, digamos que por desconocimiento y pensamos que por ser europeo y formar parte de la comunidad europea, esa palabra o esa frase comunidad europea, creemos que todos son muy unidos y que se apoyan entre todos y uno siempre está con el otro. Ya, bueno, también tendría que estudiar mucho sobre política europea, pero evidentemente como persona que en teoría es europea, yo solo digo que soy catalán. En realidad, cuando me defino, no sé, me siento mucho más ligado a México que a Francia, que es el país vecino del lugar donde me vio nacer, ¿no? ¿Cuál es el concepto que maneja usted hoy por hoy
de México? Hombre, hay algo que tiene que ver con, me imagino, con la cultura, la religión y la lengua, a causa de que en su momento España entró en México y arrasó con un montón de poblaciones, con un montón de pueblos originarios, e instauró su propia cultura, religión y idioma. Eh, que bueno, esto es un temazo, ¿no? Bueno, como un tema fuerte, que ahora con el presidente de aquí de México también está hablando bastante. Me imagino que hace que yo tenga mucha más afinidad a personas, sí, que tienen mi mismo idioma, en parte cultura, pero evidentemente no toda es la misma. Eh, y la religión, aunque yo no sea una persona religiosa, pues también marca, o la forma de entender la religión, yo creo que marca mucho una cultura y me imagino que eso me hace que yo entienda mejor, ¿no? Creo que lo que más, evidentemente, es el idioma, aunque cuando llegas aquí hay un montón de palabras que no significan lo mismo, ¿no? Y a mí me gustan, todas esas diferencias a mí me encantan, o sea, es uno de los motivos por los cuales me gusta estar aquí también. O sea, sí, evidentemente si fuera yo de un lugar a otro y tantas cosas fueran iguales, pues ya no me parecería muy interesante. Caballero, muchísimas gracias por este encuentro tan valioso y tan educativo. Ha sido muy importante para mí poder conversar con usted y saber ese punto de vista que usted tiene de este lado del mundo. De verdad, le agradezco enormemente por este espacio. De verdad, bienvenido a Más Allá de lo que vemos cada vez que quiera y vuelvo y le repito que su trabajo para nosotros los migrantes es muy importante y la valoración que usted le está dando a nosotros los latinoamericanos y los migrantes latinoamericanos es muy grande y de verdad se lo agradezco enormemente. No, muchas gracias, Ixel, y no me has contado exactamente en qué situación estás tú como persona migrante, pero animo con eso porque después de conocer la historia de tu compatriota, sé que es complicado ahora mismo y desde hace bastante, ¿no? La situación en Venezuela, así que ánimo. Muchas gracias. Como le digo a todos los invitados, las puertas en Más Allá de lo que vemos siempre están abiertas para poder difundir el trabajo y los testimonios que ustedes como seres humanos, como artistas, como cultores, como líderes, porque también de alguna u otra forma, ya que usted se apoderó de ese tema de la migración latinoamericana, ya lo considero a usted un líder por ser el quien impulsa tantas historias de vida tan importantes. De verdad, se lo agradezco, lo admiro muchísimo y ojalá podamos volvernos a conectar muy pronto para volver a tocar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente.